Hola. Ahora vamos a ver la conferencia número 2 del temario de Antídota, el conocimiento de sí mismo. Y vamos a ver una ley maravillosa. Esta conferencia se llama La muerte, lo que muere y lo que no muere. Si uno realmente comprendiera el significado de la muerte, ya no le tendría miedo. Porque nos daríamos cuenta de que la muerte es un proceso maravilloso que nos deja su enseñanza. Pero por ley de oposición, y como todas las leyes mecánicas de la naturaleza, si se muere para nacer, se nace para morir. Este ejemplo lo vamos a ver claramente en la naturaleza. Si uno siembra una semilla, se da cuenta que la semilla tiene que morir para que la planta nazca. Esa es una ley maravillosa. Si el germen no muere, la planta no nace. Realmente uno puede trascender esta ley de la muerte, porque se convierte en un círculo vicioso, ya que cuando uno inicia en la escuela de la vida, tendremos oportunidad de varias existencias. Si uno despierta conciencia, se daría cuenta de que son 324,000 existencias en las que nosotros tenemos oportunidad de nacer con cuerpo físico humano para conseguir la autorrealización. Es un círculo vicioso porque uno no necesita agotar tantas existencias o morir tantas veces y nacer tantas veces, sino que en una sola existencia, si nosotros anhelamos la autorrealización íntima del ser, podríamos trascender esta ley maravillosa. Comprender realmente los misterios de la vida y de la muerte nos libera, porque dejaríamos de tenerla miedo, como ya se dijo. Existen 3 tipos de muerte: la muerte del cuerpo físico, que es la que más conocemos, digamos porque nos ha tocado experimentarla, ya sea con un pariente, con un amigo o con un desconocido. Tenemos el segundo tipo de muerte, que es la muerte segunda, que no la conocemos, pero si la investigamos, la estudiamos, la comprendemos, nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Y el tercer tipo de muerte, la muerte psicológica. Realmente de estos 3 tipos de muerte, la muerte psicológica nos libera. Y vamos a estudiar cada una de ellas y vamos a ir reflexionando y nos vamos a ir dando cuenta de lo maravillosa que es esta conferencia. Bueno, la muerte del cuerpo físico. Se dice que una persona cuando va a desencarnar entra en un estado de catalepsia. ¿Pero qué es el estado de catalepsia? El estado de catalepsia significa que vamos a perder nuestros signos vitales. Vamos a dejar de respirar, no vamos a tener pulsaciones ni palpitaciones del corazón. Simplemente entramos a ese estado de catalepsia y a partir de eso vamos a entrar a 3 juicios. Aproximadamente este estado de catalepsia dura 72 horas. El primer juicio se da a los 5 minutos, a partir de los 5 minutos. Entonces, cuando uno entra a estos juicios y estamos en ese estado de catalepsia o moribundo, entonces se despierta a ese 3% de conciencia que nosotros tenemos para que se realicen estos juicios, y entonces uno ya no tenga pretexto de decir yo no hice esto o mía no fue esta culpa, y así sucesivamente. Entonces, a partir de los primeros 5 minutos donde se da este primer juicio, uno recoge los pasos como se dice vulgarmente o como lo conoce todo el mundo, pero en realidad es una retrospección consciente que se hace al moribundo desde el momento en que entró al estado de catalepsia, regresando su existencia hasta cuando se encuentra en el vientre de su madre. Todo esto lo revisa el moribundo con el motivo de
comparar si cumplió o no cumplió con el plan al cual venía para esta existencia. Eso sería el primer juicio. En el segundo juicio, que se da a partir de las 24 horas, lo vamos a hacer ante los señores de la ley divina. Ahí hay muchos maestros involucrados que nos han colaborado y que vienen a ver qué es lo que hicimos. Bueno, aquí en este juicio se va a ver si aumentó o disminuyó el ego que uno tenía. Entonces ahí nosotros vamos a ver el número de veces que se manifestó cada yo. Por ejemplo, cuántas veces se manifestó el yo mentiroso en esta existencia, o el yo criticón, o el yo masturbador, etcétera, etcétera. Es decir, cuántas veces lo hicimos. Y también se va a ver el número de los mismos, o cantidad. Por ejemplo, el número o la cantidad, por ejemplo, si en la anterior existencia eran 1000 y ahora son 1500, es decir, que aumentaron, ¿no? Obviamente, si uno no trabajó con su energía, si uno no eliminó el ego, entonces aumentaron. Pero si uno estuvo trabajando, eliminando el ego, es obvio que disminuyeron. Entonces, ¿por qué se hace este segundo juicio? Es porque se va a comparar con la anterior existencia para ver cuántos yoes aumentaron o disminuyeron. Eso sería en cuanto al segundo juicio. Y el tercer juicio, que se da a partir de las 48 horas, entonces al moribundo se le lleva al tribunal de la justicia divina o al tribunal de la justicia objetiva. Ahí sí ya se van a ver y se van a hacer sumas, restas, para sacar los equivalentes, ¿no? De qué es lo que nos merecemos para la próxima existencia. Entonces, aquí se van a ver las buenas y las malas obras de cada uno de nuestros yoes. Y también si es que nosotros trabajamos sobre sí mismos, el fuego sagrado que habría subido por la columna vertebral. Entonces aquí lo que vamos a ver es el peso, el número y la medida. El peso de las buenas o malas obras de cada yo. Uno tiene que reflexionar que los yoes también hacen buenas obras. Muchas veces por aparentar, o muchas veces por tristeza, por lástima. Como por ejemplo, le doy una caridad a cierta persona porque me dio lástima, no tenía un pie o una mano, pero no lo hice conscientemente, no, sino porque me dio pena. Entonces sería una buena obra del yo. Y así uno tiene que ir reflexionando, porque de todas maneras, cuando uno se da cuenta de que también los yoes hacen buenas obras, se puede trabajar mejor en la muerte reflexiva, igual en la muerte en marcha, ¿no? Para actuar conscientemente y no sea el yo el que actúe haciendo una bonita obra, sino que con conciencia ya sería con más amor. Entonces se ven esas buenas y malas obras, y vamos a ver también el número de veces de cada uno de los elementos psicológicos que han actuado, se han manifestado en la existencia. Y finalmente la medida, que es lo que le importa a la justicia divina o al tribunal. Porque esa medida en la caña, ese fuego sagrado, sí es obra, eso sí es amor. Y eso se consigue trabajando en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es decir, eliminando el ego, creando los cuerpos y desarrollando ese amor consciente, esa mística, ese sacrificio por la humanidad. Al terminar estos juicios, se va a hacer un procedimiento de suma y resta de quebrados, porque hay que determinar el karma que esta persona tendrá que soportar para la próxima existencia y la personalidad a la cual se ha hecho acreedor para esta próxima existencia. Bueno, si fui un poquito bueno, tal vez nazca en un hogar de valores, yo qué sé, ¿no? En un hogar en el campo donde no le haga falta nada. Pero si yo
no fui una persona tan buena, quizás tengo derecho a nacer en un hogar de criminales o de drogadictos, alcohólicos o etcétera, ¿no? Pero eso es lo que se tiene que determinar en este juicio para ver a qué es lo que tenemos nosotros derecho. Terminado esto, Anubis le dice al ángel de la muerte que corte el cordón de plata. Es ahí cuando el ángel de la muerte se tomará hasta 24 horas en cortar el cordón de plata. Entonces va donde el desencarnado y antes de cortar el cordón de plata le pide permiso a la Madre Divina. Si la Madre Divina autoriza que se corte el cordón de plata, entonces, como ya dije, se tomará las 24 horas. Y si la Madre Divina dice que no se corte el cordón de plata, entonces el moribundo regresa a la vida y nuevamente retoma todos sus latidos, sus pulsaciones, su respiración, etcétera, etcétera. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta cómo la muerte se convirtió en un negocio. Las funerarias son un negocio. Las morgues, las autopsias son un negocio. Y como no se respeta estos 3 días de velación, entonces se mata a la persona que estaba en estado de catalepsia y no se le da la oportunidad a que regrese a la vida. Por eso es que todas las tribus antiguas o las comunidades antiguas o las personas antiguamente de todo el planeta respetaban esos 3 días de velación de sus muertos. Hoy por en día nosotros nos podemos dar cuenta que no se respeta eso porque la muerte se convirtió en un negocio. Pero bueno, si la madre autoriza y dice corten el cordón de plata, se abren 3 posibilidades. La primera posibilidad es de que si la persona ya agotó las 108 existencias, ya no le quedan más cuerpos físicos, entonces se irá para la muerte segunda, que es el segundo tipo de muerte, el cual la vamos a explicar luego. Si no agotó las 108 existencias, esa persona tendrá que ir al limbo. En el limbo hará continuas retrospecciones. Como la persona está completamente dormida, no se da cuenta que ha desencarnado, pues en el limbo continuará haciendo todo lo que hacía aquí en el plano físico. Estar con su familia, visitar a sus amigos, ir al trabajo, porque va a recrear todo lo que grabó en su psiquis cuando estaba aquí en este plano físico vivo. Y bueno, hará todas esas continuas retrospecciones hasta que le den un nuevo cuerpo físico. Pero ¿qué pasa si tenía fuego en la columna vertebral y ya se le agotaron las 108 existencias? Hay la posibilidad de que le den una yapita, como se dice, o le den la oportunidad de tener una existencia más. Pero si tenía fuego en la columna y no ha agotado sus 108 existencias, la persona irá al cielo. Allá en el cielo va a recibir mucha fuerza. Los maestros, su madre divina, su ser, lo entrenará, le dará sabiduría, conocimiento, fuerza para que pueda lograr la autorrealización en la existencia a la que le toca vivir. Bueno, eso es en cuanto a la muerte del cuerpo físico. El segundo tipo de muerte, la muerte segunda, es cuando ya esa persona agotó sus 108 existencias, entonces tiene que sumergirse a las infradimensiones del planeta Tierra, que son conocidas más vulgarmente como los infiernos o el abismo, esotéricamente como los círculos dantescos, etcétera, etcétera. El alma que no logró dentro de sus 108 existencias la autorrealización, de todas maneras, voluntaria o involuntariamente, tiene que eliminar el ego. En este caso, si no eliminó el ego y se le agotaron las 108 existencias, involuntariamente tendrá que ser limpiada su alma. Entonces, a fuerza de la naturaleza, ¿no? Y para eso es que se sumerge esa alma allá a los mundos infiernos para purificarse. Ese proceso de purificación es muy doloroso porque dura millones de años. Un proceso de dolor, de mecanicidad. El tiempo es espantosamente lento. Pero bueno, tiene su proceso de purificación y su alma tendrá que limpiarse completamente. Y cuando el alma ya quede completamente limpia en su esencia brillante,
sin ni una sola mancha, sin ni un solo defecto, entonces saldrá nuevamente a la luz. Como mineral evolutivo, esa es la ley, pues existe la evolución, también la involución. Y si decidimos pasar por la involución porque no eliminamos el ego, tendremos que vivir un proceso de millones de años hasta que nuestra alma se purifique y regrese nuevamente a la luz. Esa es la muerte segunda. Y la más importante de las tres, como ya dije, la muerte psicológica. Esa sí nos libera de la mecanicidad, sí nos libera de todo este terrible proceso que lo podemos trascender conscientemente. Es muerte psicológica porque va a morir el ego. Y esta muerte psicológica nos va a llevar realmente a la felicidad, a unirnos con la única ley, la ley del amor. Realmente ser felices. Y esto se logra si uno activa aquí su glándula pituitaria. Nuestra Madre Divina trabaja con esta glándula. Y esta glándula es la que nos permite vivir nuestro mundo interior. En ese mundo interior están nuestros pensamientos, sentimientos, instintos, reacciones mecánicas, sufrimiento, dolor, pesadez, etc. Si uno la autoobserva, uno tiene la oportunidad de desintegrar todo ese dolor que proviene del ego o esa falsa felicidad que es simplemente momentánea, pasajera, que no es real, porque si fuera real sería para siempre. Entonces, si uno logra autoobservarse, se conecta a su Madre Divina o a su conciencia, que es lo mismo, y pide la eliminación de tal detalle que descubrió. Por ejemplo, me dicen una grosería y enseguida quiero reaccionar porque me duele el orgullo. Entonces quiero reaccionar, me da iras, funzo la cara terriblemente, siento tensión en mis brazos, en mis manos, pensamientos que me dicen, ¿y este qué se cree? ¿Y por qué me dice eso? Yo que he hecho tanto por él, etcétera, etcétera. Y bueno, cada uno de esos pensamientos, cada una de esas acciones o reacciones mecánicas, cada uno de esos sentimientos que yo voy descubriendo, por cada uno de ellos digo, bueno, pero esto no es mío, esto no es mi ser, no es mi conciencia, tiene que ser eliminado. Madre, elimina. Y así voy pidiendo a mi Madre Divina, como uno lo quiera llamar, Madre mía, Madre Divina, mi conciencia, mi amor, elimíname esto, ¿no? Y bueno, la conciencia se libera. Y así puedo hacer con cada uno de los detalles que voy descubriendo en el día. Ya pueden ser detalles de mentira, pueden ser detalles de lujuria, de envidia, de orgullo, de crítica, etcétera, etcétera. Así voy liberando mi conciencia. Y bueno, esa conciencia que la voy liberando va a pasar por un proceso de alquimia cuando transmute mi energía con mi pareja en el momento del suprasexo. Y esa energía se va volviendo mucho más fuerte, mucho más buena cuando hay capacidad de amor. El amor eleva el kundalini. El amor eleva el fuego sagrado por la columna y hace que se cristalice todo ese esfuerzo que hacemos por morir en el día a día. Entonces, esa sería la muerte psicológica, ¿no? El ejemplo que puse es de muerte en marcha. Es decir, de instante en instante y de momento en momento. Mientras voy viviendo en el día, voy desintegrando todo lo que se me manifiesta en el desayuno, en una conversación, cuando me levanto de la cama, cuando me voy a acostar, cuando miro a un chico guapo. Voy eliminando esos yoes de adulterio, esos yoes de infidelidad, esos yoes de lujuria, esos yoes que les gusta seleccionar, etcétera, etcétera. Así, sucesivamente durante el día, mientras se vayan manifestando los diferentes eventos. Y muerte reflexiva cuando yo me siento, me tranquilizo, me relajo y reflexiono a dónde me quería llevar el yo, qué quería el yo, qué quería ese ego, por qué quería manifestarse, cómo se robó la energía de mi cuerpo y así voy reflexionando y me voy haciendo consciente
de cada uno de mis actos. De esa manera pues se libera la conciencia, eso se le llama muerte psicológica. Y es la más importante porque nos lleva a la liberación total. Y bueno, ¿qué es lo que muere? Realmente lo que muere es el cuerpo físico. Pero muere también el cuerpo vital. ¿Cuál es el cuerpo vital? Es el que le da la vida al cuerpo físico. Es realmente nuestra vida. Y muere también la personalidad. La personalidad se fue formando por la energía que nosotros le dimos a las cosas del mundo, por ejemplo, a un nombre, por ejemplo, a los hábitos, a la nacionalidad y así, etcétera, etcétera. Esa es la personalidad, un vehículo energético que como es del tiempo, muere en el tiempo. ¿Y qué es lo que no muere? Realmente el 100% de nuestra conciencia no muere. Aunque nosotros sabemos que el 97% está encerrado en el ego, finalmente en la muerte segunda morirá el ego, pero ese 97% jamás muere. Siempre estará con nosotros y el 3% que es nuestro Dios, nuestro ser, nuestro espíritu no muere. Entonces, el 97% en esencia no muere, tampoco el 3%. Y bueno, esa es la conferencia del día de hoy. Espero que reflexionen, que mediten, que comprendan. Sobre todo para dejarle de tener miedo a la muerte y ver que es un proceso natural y que si uno realmente comprende lo importante de la muerte psicológica, nos podríamos liberar de todos esos miedos que nos ha provocado la ignorancia. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Rosemary y no se olviden, si tienen alguna inquietud, pregunten.